Hola youtuberos, aquí su amigo Master Z con otro video, el cual por si vieron lleva como nombre Venom Gohan. Antes de continuar, si eres nuevo en el canal, te invito a poner pausa al video para suscribirte, además de activar la campanita de notificaciones para obtener información de mis próximos videos, y de apoyarme con su poderoso like Dios azul. Eso me motiva a seguir trabajando en contenido para este canal. Una vez dicho esto, demos comienzo a esta historia. Gohan se encontraría volando los cielos, dirigiéndose a su pelea para detener a Majin Buu, pero este desviaría su atención hacia un meteorito que cayó en una zona de la ciudad. Vaya explosión, será mejor que vaya a revisar. Si alguien estaba en la zona, no dejaré que más individuos mueran, diría Gohan, consciente de las muertes que Majin Buu había hecho en la Tierra. Qué raro para ser un meteorito, su explosión fue algo pequeña en una zona como esta, además de que no hay nadie herido en este sitio. Gohan, dese prisa antes que Majin Buu complique más las cosas para Piccolo y los niños. Me distraje un poco, Supremo Kaiosama, iré de inmediato, diría Gohan, pero este al irse no se percataría que una maza negra viscosa se había aferrado hacia él. Gohan, entre más se acercaba al lugar, por alguna razón se le venían imágenes de personas siendo masacradas y torturadas por Majin Buu. Entre más pensaba en eso, no se percataría que su traje iría adquiriendo otro color. Ese maldito, juro que nunca lo perdonaré por matar a todos, incluyendo a mi madre. No puede ser, ¿acaso ese que viene es Gohan? Tiene un ki impresionante. Hermano, estás vivo y con un nuevo traje, te queda estupendo, gritaría al pequeño Goten, feliz de ver a su hermano Gohan. No se preocupen, ahora yo me haré cargo de este payaso, diría Gohan con un tono sarcástico. Vaya que bueno es ver esa confianza en Gohan otra vez, aunque ahora que lo miro desde esta esfera, nunca le había visto un traje de ese color. Kibito, ¿acaso tú le otorgaste esas vestimentas negras a Gohan? Kibito, un poco confundido, diría que no, ya que este recordaría que a petición de Gohan pidió un traje igual al de su padre. Bueno, no importa mucho mientras le gane a ese miserable y la Tierra pueda salvarse, confío en Gohan. Que tú me vas a matar, mira lo que dices. Eres un debilucho, date cuenta de eso, diría Majin Buu burlándose de Gohan, pero este se vería interrumpido por un golpe en el estómago que le daría Gohan. No puede ser, qué velocidad, no pude ver cuando se movió para darle ese golpe. Perdón, pero ya me aburría que hablaras mucho. Puede ser que bajaras de peso, pero sigues siendo un hablador. Vaya Goten, tu hermano es muy fuerte, estoy seguro que le ganará a ese tonto rosado. Tienes razón, amigo hermano, acaba con ese sujeto. Maldito, no te lo perdonaré, diría Majin Buu furioso, yendo a atacar a Gohan. ¿Hasta cuándo vas a entender que no me podrás ganar?, diría Gohan, bloqueando el ataque de Majin Buu. Esto es sorprendente, Gohan se volvió un ser muy poderoso. Vamos Gohan, humíllalo con tus poderes. Me aburres, diría Gohan para ir a conectarle una patada a Majin Buu, mandándolo a volar. Gohan, pero qué fuerte te has vuelto, nunca imaginé verte humillando a tu oponente de nuevo. Ja 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 ja. Eso es, Gohan. Dale una paliza a ese tonto de Majin Buu. Gohan miraría a su alrededor un poco impresionado, pues este juraría haber escuchado una voz que le estaba hablando. Basta de tonterías, no dejaré que me ganes, soy el guerrero más poderoso, diría el monstruo rosado lanzando un ataque hacia Gohan. Vaya, pero qué temperamental, a ver si con esto se te quita tu mal humor. Gohan cargaría una ráfaga de ki poderosa, lanzándola hacia el ataque de Majin Buu, ganándole al ataque, desintegrando parte del cuerpo de Majin Buu. Desgraciado, ¿cómo puede ser que superes mis poderes de esa forma? Se supone que yo soy el más fuerte. ¿Todavía sigues diciendo esa basura? ¿Por qué mejor no te rindes ante mí? Es lo menos que puedo hacer por todo lo que has hecho. ¿Qué tanto pierde el tiempo? Gohan debería acabar con ese miserable de una vez por todas. Majin Buu, al verse acorralado, optaría por absorber a Piccolo y a los pequeños Saiyajin.
No obstante, Gohan sentiría un pequeño cosquilleo en su cuerpo. Se daría la vuelta viendo lo que Majin Buu estaba haciendo. No te lo permitiré, pedazo de basura, diría Gohan apareciendo detrás de Piccolo y los niños, desintegrando las partes del cuerpo de Majin Buu. Señor Piccolo, tal vez deban irse del lugar. No sé qué quería hacer ese miserable, pero no es nada bueno. Por favor váyanse, yo me haré cargo de esta pelea. Como digas, solo asegúrate de matarlo y no jugar mucho con él, diría Piccolo, yéndose junto a Goten y Trunks. Majin Buu, al ver que estos escapaban, se lanzaría hacia ellos, pero Gohan se pondría frente de él a una increíble velocidad. ¡Qué necio eres! Aquí tienes a tu oponente, ni creas que te dejaré que te vayas vivo de este lugar, diría Gohan mientras sería rodeado por su aura de estado místico. Gohan es sorprendente, logró darse cuenta que Majin Buu absorbería para obtener más poder y se lo impidió. ¿Con qué de eso se trataba? Vamos, acábalo, Gohan, con tus poderes sé que tú puedes, diría un Goku orgulloso de su hijo. ¿Qué pasa? No me digas que me tienes miedo. ¿Qué pasó con esa confianza de hace un momento? No te lo perdonaré. Majin Buu cada vez se enfurecería más y más a tal punto de querer destruir la Tierra. Te crees muy poderoso, veamos si puedes evitar este superataque. Desgraciado, diría Gohan mientras preparaba un Super Kamehameha. Proteger a la Tierra pase lo que pase. Lanzaría su ataque Azi, teniendo un choque de poderes con Majin Buu. Vamos Gohan, sé que puedes hacerlo, devuélvele esa energía y desintégralo. No me confiaré como en aquella vez, papá. Aquí mismo cavaré tu tumba, Majin Buu. Luego de decir esto, Gohan incrementaría más su poder, así ganándole a Majin Buu, desintegrándolo con su ataque. Por fin se acabó. Creo que ahora toca revivir a todos los que ese miserable asesino. ¿No te parece, papá?, diría Gohan mientras miraba al cielo. Gohan, estoy muy orgulloso de ti, evitaste la destrucción de la Tierra. Revive a todos, y no te preocupes por mí, yo me quedaré a entrenar en el otro mundo para volverme más fuerte. ¿De acuerdo? De acuerdo, padre, diría Gohan un poco triste. ¿Por qué tan triste, Gohan? ¿Acaso no estás feliz por haber derrotado al miserable que mató a todos? ¿Pero qué fue eso? ¿Quién ha dicho eso? Fui yo. ¿Acaso no te has dado cuenta del color de su traje, querido Gohan? Gohan se miraría su traje notando que no llevaba los colores de su padre, sino una vestimenta negra con blanco. ¿Cómo es que pasó esto si cuando me dirigía hacia este lugar, yo llevaba los colores de mi padre?, diría Gohan sorprendido. ¿Acaso no recuerdas el meteorito, Gohan, cuando fuiste a revisar y te distrajiste en ese momento? Aproveché la oportunidad para adherirme a ti. ¿Adherirse? ¿Y cómo hago para removerte de mi cuerpo? No, me temo que eso no se va a poder, Gohan. Tú y yo ahora somos uno. Tú y yo somos Venom. ¿Qué buscas con esto? ¿Matarme? Adelante, después de todo ya salve la Tierra de ese miserable. Calma, Gohan. Eres demasiado compatible para destruirte. Necesito de ti para sobrevivir. Y además, puedo serte de gran ayuda durante tu vida. Gohan al oír esto pensaría un poco y recordaría que cuando todos revivan Bulma podría ayudarle con esto, por lo que aceptaría la propuesta de Venom para descubrir de dónde provenía y el por qué lo eligió a él. Muy bien, las esferas del dragón están reunidas, hay que resucitar a todos de una buena vez. Estoy de acuerdo, señor Piccolo, es un milagro que Gohan haya podido librarnos de este sufrimiento. Señor Piccolo, ¿cree que mi papá reviva al resucitar a todos? No te preocupes, papá ya me dijo que Vegeta está con él y que sugirió que lo revivamos con las esferas del dragón de Namek, diría Gohan haciendo presencia ante los demás. Estos invocarían al dios dragón aquí. Dende les recordaría que las esferas cumplen 2 deseos, por lo que reviviría a todos incluyendo a Vegeta. Gohan estaría feliz porque pudo acabar a Majin Buu, sin embargo notaría que tanto como su mamá y amigos se le quedarían viendo. ¿Qué pasa? ¿Acaso tengo algo de malo? Es que tu nuevo estilo es un poco oscuro, ¿no lo crees, amigo? La verdad, Gohan, creo que tu futura esposa le costará menos trabajo lavarlo, ¿no lo crees, Videl? Videl al escuchar esto se pondría nerviosa. Mamá, por favor no digas eso frente a todos, diría Gohan algo avergonzado.
¿Quién diría que te las arreglarías para vencer a Majin Buu? Te juzgué mal, Gohan, diría Vegeta con una leve sonrisa en su rostro. Vegeta, ¿qué horas son estas de llegar? Me tenías preocupada. ¿Pero qué te pasa? ¿No recuerdas que estaba muerto lejos del templo? Todos reirían al oír a Vegeta, sin embargo, Gohan no sabría qué decir del por qué su nuevo traje. Hola Gohan, ¿qué haces por aquí? Escuché que tú y Videl ya son novios, vamos, cuéntaselo a la tía Bulma. Será en otro momento, necesito que me ayudes con algo muy urgente, sinceramente tú eres con la única que puedo contar. Espero y no pienses comerte a esta humana, porque ya quedé muy satisfecho con lo que comiste hace rato. ¿Pero qué cosas dices? ¿Te volviste loco? Ella no es comida. Bulma estaría un poco confundida al ver que Gohan hablaba solo. Gohan, pasa algo malo, con quien hablas es con Goku. Es complicado, por favor vamos a tu laboratorio y te contaré todo, creo que te impresionarás. De acuerdo, me estás empezando a dar curiosidad Gohan, vamos adelante, pasa. Oye Gohan, no vuelvas a descuidar tus entrenamientos, si eres un debilucho ya ves lo que pasará. No digas esas cosas Vegeta, Gohan tiene derecho de vivir una vida normal. No, déjalo Bulma, él tiene razón, no volveré a descuidar mis entrenamientos, es lo que papá quería, así que no lo decepcionaré. Es bueno que estés consciente de que tienes sangre Saiyajin, no seas un cobarde. Vuelve aquí, cabeza de chorlito, te volviste loco. Ya déjalo, si quiero que la tierra esté a salvo tengo que volverme fuerte. Bueno, dime qué es eso que me querías contar que puede impresionarme. Gohan le contaría detalle a detalle del por qué su nuevo traje y el cómo lo había obtenido. ¿Te das cuenta? La simbiosis es posible y tú lo usas como traje. Creí que no existía, pero tú lo tienes, que se siente. Bueno, aunque se sienta raro no ser solo, yo tengo que admitir que gracias a él, según el Supremo Kaiosama, pude evitar que Majin Buu absorbiera a Piccolo y a los niños. Por supuesto, según las notas de mi padre, el simbionte debería darte sentidos mejores que los que tienen ustedes de percibir el ki, además de que tu traje se puede regenerar y darte una mayor fuerza. Al absorber tu ki solo hay una debilidad muy tonta, me parece. Que el fuego, obvio que es el fuego, fuego malo. Fuego malo, muy malo, nunca te atrevas a quemarme, Gohan, ¿me oíste? Tranquilízate, nunca te pondré al fuego, Venom, no seas tan paranoico con eso. Vaya, al parecer ya te lo dijo, verás, Gohan, al fusionarse contigo tus poderes le dan más resistencia al fuego, pero si por alguna razón hubiera un ruido agudo con mucha frecuencia podría tanto herirte a ti como al traje. Ya veo, por ahora será mejor no decirle nada a Videl o a mamá, de esto no lo tomarían bien, por el momento no te ofendas. Olvídate de eso, ya estoy acostumbrado a que todos me teman. Es lo mejor por el momento, pero aún así, sigue viniendo a realizarte estudios. Quiero investigar este simbionte para ver en qué más podría ser útil en la ciencia. Si no te preocupes Bulma, gracias por todo, diría Gohan mientras este se iba volando del lugar. Y bien Venom, ¿qué quieres hacer ahora? Porque veo a unos tipos a punto de asaltar un banco. ¿Qué te parece si vamos a enseñarles a no robar? Como yo veo las cosas, podemos salvar este planeta las veces que queramos y nadie se puede meter con nosotros. Y bueno, aquí termina el video. ¿Qué pasará con Gohan? ¿Podrá este volverse más fuerte con la ayuda de Venom? ¿Acaso la presencia del simbionte cambiará mucho la historia? Esto y más en la parte 2. Para que saque otra parte, este video debe llegar como mínimo a 300 likes, así que no se olviden de darle pulgar arriba y de comentar para trabajar en más vídeos, además de pedir sus saludos para ser saludados en un próximo video. Aquí se despide Master Z, hasta otro video.